teórica. El marco teórico tiene dos partes que ustedes han visto de forma práctica. Primero, hemos hecho revisión de artículos específicos que vienen a ser las bases teóricas que han sido ya prácticamente establecidas a través de la investigación, digamos, normalmente, y que se han publicado con características, digamos, de verdades. Por supuesto que son temporales. Y hay otra parte que es muy importante, que es la parte, digamos, del marco conceptual, que también les he indicado a ustedes, que se sirvan a hacer, digamos, la búsqueda a través de libros o textos de toda la parte conceptual que corresponde a los dos variables en su estudio, de acuerdo a los diferentes títulos que tienen ustedes. Muy bien, entonces dice, desde el momento del planteamiento del problema, ya lo hemos pensado, en el hecho de tener un problema ya tenemos un título, tenemos las variables, surge la necesidad de recurrir a elementos teóricos existentes alrededor del tema. Hoy hemos hecho un concepto único. Todos hemos buscado las bases teóricas en función de todos los artículos publicados en diferentes países, diferentes autores, y en función, digamos, de la variante que estamos tratando de desarrollar como una alternativa de nuevo conocimiento. La finalidad es construir el marco teórico y conceptual. Esta parte teórica es la parte, digamos, que corresponde a la parte, digamos, netamente, digamos, publicada por los artículos científicos, y la conceptual es la que van a venir de los textos. Los textos que ustedes van a revisar también, y a muchos de ellos, digamos, avanzado también, y hemos visto, digamos, cómo vamos a hacer la planificación o el planteamiento en función de la base conceptual, que no es sino la definición del problema de estudio, que es la variable de género. Entonces, es permitir mayor profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación del problema seleccionado para el investigación. ¿Está claro eso? Entonces, eso es lo que nos sirve. Estudiar el lector, ¿de dónde va a salir? El lector va a salir cuando usted comprenda y pueda tener, digamos, una percepción bastante exacta y bien precisa de lo que estamos tratando de explicar. La formulación del problema, que ya lo hicimos cuando terminamos el planteamiento, y era una pregunta. Esa pregunta, la construcción del marco teórico y finalmente teórico y conceptual y el planteamiento de hipótesis son procesos que se ejecutan simultáneamente. Por lo tanto, deben tener alguna unidad, algunas bases fundamentales que no pueden escapar dentro de las variables que han sido señaladas con anterioridad. Se retroalimentan mutuamente y se enriquece a medida que se profundice en la texto. Entonces, cuando tenemos mayor revisión, mayor número de artículos revisados y podemos tener mejores, digamos, precisiones en función de hechos que ya han sido, digamos, probados y encontrados por otras personas, tenemos una base más que suficiente para poder tener también una buena hipótesis y un buen concepto. Entonces, ¿qué es elaborar el marco de referencia de la investigación? Primeramente, ubicar la investigación dentro de una teoría, enfoque o escuela. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita. ¿Y qué funciones va a cumplir? Primeramente, nos va a conducir en forma, digamos, correcta al estudio de variables. Entonces, prevenir errores. No podemos desviarnos porque tenemos ahí marcado también fundamentalmente las dos variables, independiente, dependiente o interviniente, dependiente, de acuerdo a cómo se plantea el estudio. Detectados en otros estudios. Sirve de guía al investigador. Entonces, ustedes tienen ahí más o menos un planteamiento y les va a decir cómo es el trabajo, en base a qué, digamos, tuvo las relaciones que se están planteando en función del estudio. Y provee un marco para interpretación de resultados. Entonces, cuando ustedes terminen de hacer el resultado, ya está en la primera parte, la parte de ejecución, los resultados van a ser contrastados, sus resultados, con los resultados de cada uno de los investigadores que ustedes han descrito en la parte del marco teórico. Que se va a decir, este se afirma, este se contradice, entonces ahí sacamos nuevas, digamos, conclusiones, nuevos conocimientos. El marco teórico obedece a diferentes, digamos, índoles. Y cuando hablamos de investigación, hablamos del campo de la ciencia de la salud, también podemos hablar del campo legal y del campo histórico. Entonces, acentuando de marco teórico, que es una definición teórica de la cual se marca la investigación, marco conceptual, definición de conceptos relevantes utilizados en el estudio, existe un marco histórico, y eso es cuando uno hace referencia fundamentalmente a diferentes periodos. Por ejemplo, el hecho de que usted quisiera ver cómo ha evolucionado, digamos, los indicadores económicos a través del tiempo, usted necesariamente tiene que hacer un recuento, o hacer, digamos, una presentación de cómo eran los niveles de salud y cuáles eran las principales enfermedades que, digamos, que tenía la población, por ejemplo, en la década del siglo pasado con esta nueva década. Entonces vamos a ver las diferencias a través del tiempo. Entonces aquí, ubicación histórica del estudio. O por otras consecuencias, también usted puede utilizar un marco legal, que se refiere, digamos, a las leyes, dispositivos y decretos leyes, en función de experimentos, digamos, de determinados puntos, como por ejemplo podría ser el caso, digamos, de mi trabajo infantil. El trabajo infantil tiene una serie, digamos, de leyes y decretos en los cuales dice los niños no deben trabajar, deben estudiar. Entonces, este es, digamos, el marco legal, y en función de ese, digamos, marco legal, o sea, toda la legislación pertinente en función de una determinada, digamos, en este caso, de alguna determinada, digamos, legalidad del aspecto, digamos, de laboral, está bien marcado y bien señalado. Algunos aspectos legales se marcan en el estudio organizado. También puede ser la ley del aborto. En este momento, por ejemplo, el aborto no está permitido solamente como
apego. O sea, normalmente, eso es lo que están tratando de modificar en el Congreso, pero digamos, colocar el aborto como una cosa normal. Entonces, en este momento solamente se acepta el aborto de tipo terapéutico, o digamos, podría ser un riesgo de mortalidad en caso de embarazo. Pues bien, entonces Neupert dice, marco teórico, descripción, explicación y análisis de mi problema que estoy presentando, el problema general que se trata de explicar. Por lo tanto, ustedes no pueden desviarse y en el momento de preparar los artículos de forma ordenada que corresponden a los antecedentes, ustedes no pueden necesariamente, digamos, colocar una serie de variables que no están en juego con su estudio principal, tienen que estar en relación directa. Para nosotros constituye el marco de referencia. Entonces, ¿qué va a hacer el marco teórico? Permite, dice, describir, te va a describir, va a comprender, explicar y interpretar tu problema. ¿Por qué? Porque tiene ya algo que han hecho otros autores y que le da un camino, inclusive hasta le puede plantear, digamos, cómo él ha realizado el análisis estadístico, usted no es un dolor de cabeza. Entonces, en base a eso, usted tiene, digamos, un buen, digamos, cantidad de información que le permite también una mejor precisión. Amplía la descripción y análisis del problema, porque usted el problema a lo más me habrá hecho 3/4 de página. Pero aquí, necesariamente, usted me va a explicar mucho más detenidamente, por ejemplo, en qué consiste la radiología convencional, porque eso estamos haciendo la mayor parte del trabajo acá, no estamos haciendo otra técnica. En caso de usted utilizar ecografía, pues será la ecografía, y no si utilizar la tomografía, será la tomografía. Entonces usted me dirá en qué consiste la radiología convencional, cuál es, digamos, la incidencia de los rayos, cómo se produce, en qué momento, cuáles son, digamos, las imágenes que va a representar, etcétera, etcétera. Todo lo que es la técnica que usted ya conoce. Luego viene, orienta la organización de datos o hechos para cubrir las relaciones de un problema con la teoría y el sistema. Necesariamente, todo aquello, digamos, que ya ha sido publicado y demostrado en función, digamos, de diferentes, digamos, factores, son teorías existentes, que más tarde van a ser sustituidas por otros, o de lo contrario, seguirán permaneciendo. Y integra finalmente la teoría con la investigación. Entonces tenemos un aspecto teórico que nos va a permitir para muchas cosas. Entre ellas tenemos tratar, digamos, de sacar de cada uno de los elementos las variables que están en juego y que son necesarias para la interpretación correcta de nuestro estudio. ¿Dónde se interpreta la variable? En el marco teórico. Entonces, necesariamente el marco teórico de elementos que contempla conocimientos sobre el tema, aspectos teóricos, antecedentes del problema, datos estadísticos, que finalmente nos va a permitir a nosotros dos cosas. Primero, identificar nuestras variables. Y segundo, contestar nuestras preguntas. ¿Está claro? Todo esto es el gran campo del marco teórico. Entonces, todo esto que nosotros hemos trabajado en las prácticas nos va a permitir dos elementos fundamentales. Determinar las variables en estudio, que tienen que ser necesariamente, digamos, trabajadas y presentadas, y lógicamente contestar nuestra hipótesis correctamente. Si es así, entonces, las funciones del marco teórico son analizar y exponer teorías, sí. Brindar enfoques teóricos, de la misma manera. Describir investigaciones, lo estamos haciendo, ya hemos dicho. Presentar antecedentes de estudio en general, sí. Lo que va a llevar a qué? Va a validar el correcto encuadre del estudio. O sea, si usted tiene un marco teórico que no sea, digamos, adecuado, en función de su título, que están las variables contenidas, y comienza usted a aparecer con nuevas variables, automáticamente estamos fuera del campo de la digamos, nos hemos equivocado y nos estamos viendo por el mismo estudio. Entonces hay que tener en cuenta que si bien el estudio puede tener algunas diferencias en función, digamos, exactamente de nuestro título, pero las variables que juego están bien presentadas. ¿Qué puede pasar en un estudio de investigación sin el marco teórico adecuado? Entonces necesariamente los datos obtenidos no mejorarán la capacidad para comprender o controlar acontecimientos, situaciones, individuos. Y entonces, por lo tanto, estaremos en un campo totalmente nuevo. Y eso es lo que se dice a tener un marco teórico bien preparado. Entonces, como el marco teórico ayuda a precisar y organizar los elementos de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas. Su objetivo es situar el problema y el resultado de su análisis desde el conjunto de conocimientos existentes y orientar en general todo el proceso de investigación. Yo hoy día le voy a presentar un trabajo muy bonito que no tiene nada que ver con radiología, pero está muy bien hecho y es un grupo de ustedes que va a preparar. Muy bien, entonces acá tenemos qué relación entre lo que es ciencia, con lo que es el marco referencial y lo que es nuestro marco teórico, que es el campo central. La ciencia ya nos presenta un montón de conjuntos de conocimientos que han sido ya probados, demostrados y lógicamente sistematizados por la humanidad. Eso ya está. Pero nosotros tenemos un marco referencial que se ha dado por todos los problemas en función, digamos, de artículos que han trabajado otros autores
errores que también pueden presentarse, el entorno o contexto donde se están realizando este tipo de estudios, porque nosotros no nos preocupamos de decir vamos a sacar estudios peruanos. Yo les he dado libertad a ustedes para que saquen cualquier estudio de cualquier país. Por lo tanto, los entornos o contextos van a ser diferentes en función de nuestras poblaciones. Puede haber también errores y puede tener otro tipo, digamos, de problemas, experiencias también de otros autores que pueden servirnos a nosotros, que sean exitosas. Entonces, entre ambos establecemos nuestro marco teórico que viene a ser el componente obligatorio. Solo los planteamientos teóricos referidos al problema. Centramos. Aquí puede haber un conjunto de información y aquí también puede haber una gran cantidad de información como tenemos acá hoy día. Sin embargo, vamos juntos a centrar todo en función solamente de nuestros planteamientos teóricos de los problemas que están referidos en nuestro libro. ¿Está claro? Ejemplo. Si en una población determinada se estudia la diarrea, no es un tema de radiología, por supuesto, desde el punto de vista de los diferentes factores relacionados con ella, desnutrición, parasitismo, analfabetismo, aguas artificiales, el marco teórico deberá estudiar este problema de una forma general, mediante elementos que permitan ubicar el fenómeno dentro de un contexto. Entonces, hablar de diarrea no es simplemente hablar, por ejemplo, en el caso, digamos, de parasitismo. Hay otras causales que también van a producir, digamos, diarrea. Entonces, tenemos que hablar de un conjunto de elementos dentro de los cuales están los aspectos, digamos, educativos, culturales, propios de cada, digamos, el hecho, digamos, de que no tener agua entubada, la falta de agua potable. Entonces, todos esos son elementos que reúnen eso. Nosotros, cuando hablamos también de estos temas, tenemos que agotar todas las alternativas posibles para poder presentar un problema en forma integral. Pero los enfoques del marco teórico también están en función del tipo de estudio que vamos a escoger. Y desde que nosotros marcamos el título, yo les dije, están marcando ustedes el tipo de estudio que van a realizar. Y entonces los enfoques responden exactamente a los tipos de estudios que lo vamos a ver en una clase en la segunda parte del curso, cuando ustedes pasen en la primera parte del curso. Enfoques del marco teórico, entonces son enfoques exploratorios, son los primeros estudios en los cuales quizás la digamos, información, digamos, literal que ustedes vayan a buscar es escasa, es poca y de repente no es muy, digamos, profunda en cuanto, digamos, una serie de información que se requiere. Entonces, informativa, variables hipótesis tiene más énfasis. El enfoque descriptivo, aquí sí necesariamente, a pesar de que no hay ninguna relación entre la variable independiente y dependencia, no buscamos correlación entre ambas, y buscamos, digamos, una especie, digamos, de alternativas en función, digamos, de la presencia de una y la consecuencia de la otra. Sin embargo, nosotros aquí necesariamente estamos haciendo una descripción muy amplia en función de tres variables que están siempre presentes: tiempo, espacio y persona. Y esas tres, digamos, variables que están presentes nos permite a nosotros tener, digamos, un marco bastante grande en cuanto a información y es relevante para un proceso, digamos, de exploración, de explicación más clara. El tercero es el enfoque explicativo y conocimiento del tema, variables e hipótesis, unidad integral y el marco teórico más apropiado. Entonces vean ustedes que ningún nivel, ningún, digamos, concepción de un marco teórico, por simple que sea, es inútil. Todos son, digamos, favorables en el sentido de servir de base a uno más complejo y mucho más, digamos, amplio en función de su profundidad. Entonces, la revisión de la literatura incluye una recopilación del efecto investigado del problema. Ya lo hemos hecho hoy día. Hemos dicho que vamos solamente a sacar de todo el acta las partes que corresponden al título, primero al autor, al año, al título entrecomillado, y después el resumen en sí de lo que corresponde al resultado. El resto no nos interesa. Si ustedes quieren ampliarlo para tener una base, digamos, de marco teórico más amplio, lo pueden colocar en el marco conceptual, la base conceptual. Segundo, implica la selección, lectura y crítica del material. Hoy día hemos tratado de averiguar cómo lo ha hecho, cuál ha sido, digamos, la influencia, la relación que viene entre ambos elementos, extraer lo más relevante de la información revisada. Nosotros quizás hemos bajado 5 o 6 artículos, pero de ahí solamente vamos a poner lo más selecto, no todo. O sea, algunas cosas van a dejarse de lado. Tener una buena síntesis de teorías, antecedentes e investigaciones previas es necesariamente un elemento fundamental de todo marco teórico. El propósito de la revisión de la literatura es hacer una síntesis conceptual sobre el problema formulado con el fin de delimitar el área de estudio y completar conocimientos existentes. Entonces, ustedes ya tienen una base, saben qué tema estamos tratando, por qué sitio estamos entrando, qué tipo, digamos, de elementos están presentes en otros estudios, y son los mismos que nosotros vamos a utilizar y de repente vamos a agregar cosas añadidas. Permite identificar aspectos principales de estudiar y sus relaciones entre ellos. Entonces, por lo tanto, también el marco teórico nos va a servir en esta parte fundamentalmente para establecer nuestros objetivos específicos, porque ahora sí sabemos de qué tema estamos trabajando. Estos aspectos y sus relaciones son los que llamamos variables e hipótesis de elementos básicos del marco teórico.
Esta clase la voy a desarrollar la siguiente semana, en la última, para el examen, y lógicamente va a ser más amplio. Hoy día solamente voy a pasar permiso para que tengan una idea. Entonces, necesariamente todo marco teórico nos permite identificar variables principales, variables intermedias y variables operativas. Y lo vamos a ver ahora. Cualidad, característica, propiedad de personas o cosas. No únicamente piensen que es un individuo, también puede ser las cosas. Elementos característicos, atributos que se desea estudiar en el problema planteado. Fenómenos y hechos que se investigan. Entonces, vamos a tomar una terminal tratando, digamos, de dimensionar la variable, tratando de medirla a través de, digamos, de una numeración en función, digamos, de su presentación. ¿Qué son variables? Las variables se presentan de dos formas muy significativas. O son cuantitativas o son cualitativas, y eso lo vieron ustedes en estadística. Y es cuantitativo todo aquello que se puede medir y cualitativo lo que se puede mirar, objetar y decir algo de ello, ¿no? Entonces entienden ustedes que cuando hablamos de la cuantitativa es la variación de una persona a otra persona, por ejemplo, coeficiente de electrones. Estamos hablando de coeficiente. Entonces, ¿qué dirían? ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, porque yo miro el coeficiente entre todos a través de un test y digo, este tiene 100, 90, se parece a ese y otro no se parece a ese. Entonces tiene una serie de variables, ¿no es cierto? Pues bien, si es una variable cuantitativa, también tenemos que diferenciar una característica. Puede ser discreta, cuando yo puedo separar cada una de las unidades que comprende la variable cuantitativa, o puede ser continua y no puedo separarlas. Entonces, interesa en una investigación las relaciones entre variables, nos interesa esto con esto. Entonces, todo estudio cuantitativo siempre va a haber ambas, sí, siempre va a haber ambas. Y como en un estudio cualitativo también puede haber, fundamentalmente debe haber cualitativa, pero de repente por ahí ingresa una cuantitativa, no frecuentemente. Y segundo, la manera de influir sobre aquello. Entonces, vamos a ver acá cómo se dividen las variables, y eso simplemente es un recuadro. Y finalmente, ¿qué es una variable? Característica de una persona, objeto o cosa, que se puede adoptar diversos valores. Lo dividimos en dos grandes grupos, categórica y numérica. Si hablamos de categórica, estamos hablando de variables de tipo cualitativo. Las variables cualitativas solamente se miden de dos maneras, o lo hacemos nominales o lo hacemos ordinales. Si lo hacemos nominales, tienen ustedes la dicotómica, que es dos alternativas. Sí o no, enfermedad, sí o no, sexo, masculino o femenino. O sea, dos alternativas posibles. Entonces, si al contrario tenemos, digamos, varias alternativas, la llamamos politómica. Por ejemplo, lugar de origen, lugar de nacimiento, idiomas que hablan. Pues estamos frente a una serie, digamos, de alternativas, porque no es un solo idioma, sino son 4 o 5 idiomas. Entonces, hablamos de politómica, variable categórica, politómica más de 2 valores, y hablamos de la dicotómica cuando solamente existen 2 valores. Enfermedad, sí o no, o, en este caso, hemos puesto sexo. En cuanto a las variables numéricas, necesariamente se refieren a las variables de tipo cuantitativo. Por lo tanto, ahí tenemos nuevamente la distinción que tenemos que tener presente, discretas y continuas. Si son discretas, entonces tenemos los valores se expresan mediante números en forma cuantitativa. Y al hablar de decir edad, 2 años, 8 meses, estamos hablando de una variable de tipo cuantitativa continua. Nosotros no podemos separar esta persona que tiene 2 años, 8 meses, va por acá los 2 años y por acá 8 meses. Imposible. Entonces, el hecho de tener, digamos, una unidad completa e íntegra se llama continua. Son lógicamente las que tienen mejor validez en función, digamos, de precisión en la investigación. Y los valores enteros o discretos o discontinuos son fracciones y lógicamente podemos dividir. Usted puede tener en su bolsillo 5 naranjas y las cortamos y las repartimos, que tiene un pedacito por cada una, pero se puede hacer. Pero no podemos hacer eso con otro tipo, digamos, de variables que sean de otra naturaleza. Entonces, la variable por su relación, yo le dije que el caso de ustedes, no digo que siempre, pero por lo general, ustedes siempre trabajan con las intervinientes como técnica para diagnosticar la dependiente que es el proceso de enfermedad. Siempre, pero no casi siempre. De repente por ahí usted saca, mire doctor, encontré. Sí, es posible, nada es la excepción en la regla. Entonces, la independiente también se le llama causal. Y necesariamente hay relación causa-efecto. La presencia de la independiente determina una consecuencia en la dependiente, que es el proceso de enfermedad. Usted fuma, cáncer pulmonar. ¿Está claro? Usted tiene, digamos, exceso de grasas saturadas, inmediatamente arteriosclerosis. Entonces, la consecuencia de, por eso digo, independiente, dependiente. Sin embargo, la interviniente, en este caso, cuando hablamos de independiente, dependiente, la interviniente debería ser dónde se produce el hecho. Y en este caso sería la persona, el niño, la mujer, el anciano,
donde está produciéndose este tipo, digamos, de relación independiente-dependiente. Produce efectos de relación entre la variable dependiente y de vital importancia por los medios resultados. Sin embargo, cuando ustedes trabajan solamente con su técnica para diagnosticar un proceso de enfermedad, es interviniendo. ¿Está claro? La técnica solamente va a determinar. Porque yo no sé, hasta ahora que la radiografía, porque me ponga a la radiografía de tipo, digamos, convencional, vaya a tener TBC. No. Soy yo la enferma y la técnica está determinando, digamos, el proceso de enfermedad. Entonces, queda bien claro. Algunos profesores, cuando llegan a cuarto, les va a decir independiente, no es independiente. Entonces, hay que tener precisión cuando uno habla en función, digamos, de la interpretación en función de cada una diferente, digamos, especialidad. El mismo laboratorio es interviniente la técnica. ¿Qué es operacional? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es una profesionalidad en una variable? Esta es la parte más difícil porque hoy día lo van a ver maravillosamente en un grupo de alumnos que ya han ingresado. Son en el 2011. Brillantes alumnos. Pero muy bonito. ¿Qué es operación de la variable? Es prácticamente agarrar la variable y tratar de dimensionarla para buscar, digamos, todas las alternativas posibles a fin de precisar, digamos, todos los elementos concurrentes en una determinada situación. Y esto nos permite a nosotros, digamos, los investigadores, hacer, digamos, la cuantificación numérica a través de números de cada uno de los procesos en función, digamos, de la escala que establezcamos para eso. Entonces dice así, convertir un concepto abstracto, por el hecho de hacer un objetivo específico, no le dice cómo lo voy a medir. Entonces, como usted plantea un objetivo específico, lo vamos a bajar al campo, digamos, del aspecto, digamos, empírico que nos permite necesariamente medirlo numéricamente. Susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Así es. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad de que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso investigativo, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo así la validez del estudio. Y esto es grave. Usted perdió la validez, se acabó. Usted puso una variable que no sabe su objetivo específico, ¿qué diablos hace ahí? ¿No? La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Sin embargo, ustedes no se pueden perder. A continuación les voy a presentar a ustedes la matriz de consistencia y ustedes van a ver que la matriz de consistencia, como no esté bien armada, van a tener que rearmarla cuantas veces sea. Entonces, aquí vienen dos elementos fundamentales. Cuando usted determina la variable, tiene que definirme la variable en forma conceptual. ¿Qué debo entender yo por peso? ¿Qué es peso? ¿Qué es peso? ¿Qué es peso? Bueno, pero un poco más traducida. Cantidad de kilogramos, que sería la unidad que puede tener cualquier cosa o persona. No estamos hablando únicamente de personas, también cosas también, ¿no? Entonces, identifico, describe los términos usados en la investigación, porque yo debo entender lo que usted entiende. Yo debo leer, y yo estoy leyendo su tesis, debo leerla y entenderla así. Me dice, a mí es eso, porque de repente tiene otra acepción de acuerdo a su criterio, yo debo entenderlo así. Definición operacional es una especificación de las actividades que realiza el investigador, la medición o manipulación de una variable. Entonces, ya variable nuevamente, ya después se va a hacer una clase solamente variable para que entiendan muy bien su clasificación, su naturaleza. Son aquellos elementos principales de estudiar, son producto de una selección que realiza el investigador. ¿Dónde viene? En el marco teórico. Viene presentar diferentes valores entre los sujetos de estudio, así es. No es que usted, uno saca 20 y otro saca 5, diferentes notas. Es una propiedad que adquiere distintos valores, cierto, no solo numéricos sino categóricos. Entonces también pueden ser numéricos o cualitativos. Solo se enuncia de manera conceptual a un nivel de abstracción y generalidad. Nuevamente volvamos a ver. Una variable condiciona de alguna manera las otras variables. ¿Y cuál es la variable investigador? La dependiente. La primera y la variable independiente. Las condicionadas por la primera son las variables dependientes, que son justamente las que propone el investigador de su estudio. En el marco teórico no solo es necesario especificar la variable de estudiar, sino la relación entre estas. Ya vamos a ver. Por medio de las cuales se plantean respuestas o explicaciones al problema, esto lo constituye la primera hipótesis. Entonces, viene hipótesis. Yo le dije a ustedes que el marco teórico, a través de la presentación de los aspectos teóricos, los aspectos contextuales, nos marcaba a nosotros dos caminos: identificación de variables y dar respuesta a la hipótesis. Si usted, los marcos teóricos, no puede responder la hipótesis porque usted no tuvo el grado suficiente de leerlo bien.
Entonces, López Cano dice, explicación anticipada que le permite al científico acercarse a la realidad. Por lo tanto, es de tipo predictiva. La hipótesis es predictiva, predice algo que usted está para demostrar. Cotija dice, es el labor necesario entre la teoría y la investigación. La teoría, la parte, digamos, que hemos sacado, la investigación es nuestro proceso que estamos llevando a cabo, ejecutando, y que lleva el descubrimiento de nuevas aportaciones al saber. Por lo tanto, una hipótesis que ha sido desechada, no probada adecuadamente, quiere decir que estamos en un camino falso, necesariamente. Entonces, nuevamente, formular hipótesis es afirmaciones o suposiciones, predicciones, si quieren ponerlo, que hace el investigador respecto al problema de investigación. Así que usted no me va a decir, ¿y ahora qué pongo de hipótesis? O le digo, a ver, responde usted a la formulación del problema. Al formularme el problema, usted me debe responder con una hipótesis, que es la respuesta. Pues bien, ¿qué funciones cumple la hipótesis? Direcciona el problema objeto de investigación, identifica las variables objeto de análisis. Yo le he dicho a ustedes que las variables, desde que comienza el título, formula el problema, hace los objetivos reales, los específicos, y por último termina lo que es, digamos, la hipótesis, tienen que ser las mismas variables. Usted no puede alterar ninguna variable porque estamos desviando el camino correcto. Y orienta los métodos y uso de técnicas de obtención de información. Las variables, las clases de variables son de investigación nula, la vamos a ver más tarde, alternas y metodológicas. Y las clases de variables son independientes, dependientes, intervinientes, o también pues, se llaman también variables confusores. ¿Cómo se construye un marco teórico? Ya lo hemos visto en forma práctica, no lo hemos dicho en forma más rápida y en forma práctica. Paso 1. Identificar los elementos teóricos necesarios para finalizar el problema e investigar. Ya lo hicimos. Hemos hecho búsqueda, hemos tratado de identificar todos los autores que han tratado sobre nuestro tema en función de diferentes ambientes, diferentes, digamos, sociedades, diferentes, digamos, medios donde se desarrolla la investigación, pero son similares a lo nuestro y van a servir de base para un estudio mucho más profundo. Paso 2. Seleccionamos las variables principales para el estudio que están relacionadas, dependiente-independiente o interviniente-dependiente. Paso 3. Identificamos la relación entre variables y enunciamos la hipótesis. Eso lo van a hacer ustedes después, porque en la evaluación es esta hipótesis, hasta ahí vamos a dar explicaciones y respuestas. Paso 4. Esquematizan la relación entre variables y visión de conjunto, y la vamos a ver dentro de un ratito. Y paso 5. Elaborar el marco teórico, inicia con la descripción general y los elementos teóricos con conceptuales. Estoy yendo rápido porque, miren, esta es la materia consistente. Esta cosita que ustedes ven acá es tan importante para mí que cuando yo pesco que no hay coincidencia, voy a tener que hacer todo el trabajo. Se llama materia de consistencia porque viene a ser un resumen, no es nada nuevo. Simplemente lo que ustedes han trabajado en las primeras hojas, lo van a poner ahí. Y representa el resumen de todo el proceso de investigación que estamos haciendo. Pondrán, digamos, se utiliza la hoja, no a lo vertical, sino a lo horizontal, pondrán el problema, que ya lo tienen ustedes, formulado. Sí. Luego pondrán el objetivo general, con otra columna. Luego vendrán los objetivos específicos, que ya están identificados. Luego vendrá lo que corresponde a la hipótesis, que ya usted también sabe responder a la formulación del problema. Luego vendrán las variables que usted ha identificado, interviniente y dependiente. Y luego vendrán las metodologías que se van a utilizar, qué tipo de estudio es, en qué área se va a desarrollar, cuáles son las variables y cómo van a ser calculadas, en función de análisis. Entonces, los elementos de la base teórico, marco teórico, nos dan los siguientes elementos. El marco teórico nos provee los conocimientos sobre el tema de estudio al profundizar mediante aspectos teóricos, del problema estudiar, datos estadísticos de tipo necesario. ¿Nos identifican las variables? Sí. Nos debemos definir las variables, los tipos de variables cualitativas y cuantitativas, cómo se van a medir, qué escala vamos a utilizar. ¿Okay? Y finalmente la formulación del problema nos hace definir, o sea, contestar, digamos, la formulación del problema, los tipos de hipótesis que podemos plantear, los criterios para su formación que lo vamos a ver ahora y la importancia que tiene en función de la unidad. Todo esto es una unidad. Por lo tanto, la investigación no se va haciendo por partes, sino es un todo, y eso todo nos permite a nosotros necesariamente tener una visión panorámica. Entramos en este tema. Veamos acá algunos elementos importantes. Aquí he puesto yo dos, el consumo de alcohol y la fibrosis hepática. Para que ustedes no sean alcohólicos. Lo primero que les voy a poner. Entonces, si ustedes beben, es el consumo de alcohol, es la variable independiente. Cuando usted llega a mi edad, ya tiene usted diferente grado de cirrosis, ¿no? Pero, como a mí me interesa medir cada variable en forma separada, entonces yo tengo que, yo no sé, por ejemplo, a uno de ustedes le gusta beber todos los días.
Pero hay uno que solamente lo hace 3 veces, cumpleaños, Navidad y fiestas patrias. Bueno, es pasable, ¿no? Aceptable. Entonces yo divido automáticamente la variable beber en 2 grandes grupos. Beber frecuentemente y beber irregular. ¿Por qué? Porque yo para ustedes terminar el grado de cirrosis y digamos su posibilidad dentro del aspecto anatomopatológico tiene que ver cuánto te echaba todos los días. Ese es el problema. Eso es así. Entonces acá tenemos, si la variable intermedia es beber frecuente y beber irregular, la variable operativa es beber frecuentemente, tenemos mediano bebedor y gran bebedor. Como también dentro del campo, digamos, de beber regular tenemos casi nunca y pequeño bebedor. Pero al fin y al cabo siempre chupo. Entonces, es la verdad, ¿no? Entonces, al dividir yo hago, ¿qué concepto debo tener? ¿Qué debo entender yo por mediano bebedor? Entonces yo tengo que poner mi concepto. Porque si yo no le pongo este concepto, usted me puede decir, me manda una jarra diaria. No, compadre, eso no es así. Tenemos que poner las bases para poder determinar la gravedad de la cirrosis. Un día por la semana, los sábados. 2 o 3 veces por semana, es un mediano bebedor. Si yo hablo, digamos, en este caso, de un gran bebedor, 4 o más veces por semana, ya le estoy poniendo calificativos más grandes. Y todos los días andaba el pobre hasta las patas. Luego viene el campo del bebedor regular, casi nunca, 1 a 3 veces al año, porque a 3 yo también lo soporto, nunca, mejor todavía, acepto como yo. Pequeño bebedor, 1 vez al mes, bueno, social, ¿no? Ya, está bien, 2 a 3 veces al mes puede ser, ¿no? Aunque no es bueno, pero puede ser. Pero así como yo he clasificado cada uno de ellos en funciones de digamos, mayor precisión, esa precisión me permite a mí también determinar en forma directa y hacer una correlación con el grado de cirrosis que voy a encontrar. Pues bien, así también yo puedo también tomar otro digamos, variable operacional que sería el tiempo de bebedor. No es lo mismo ser de 0 a 2 años, de 3 a 5 o 6 y más años. Pues yo te digo, yo me acuerdo que tenía un compañero mío cuando estaba estudiante y todos los días aparecía chupado. Entonces, ¿qué le hacíamos? Mira, tú vas a comprar la farmacología y vas a inyectar a la rata porque a ti te muerde y no pasa nada, estás anestesiado. Así era la cosa, ¿no? Para que ustedes vean cómo acepta esas condiciones dentro de la etapa. Pues bien, ahora pasemos entonces en el campo de la cirrosis hepática. Primera variable que hemos utilizado es alcohol. Segunda consecuencia, cirrosis hepática. Entonces la variable pendiente es cirrosis hepática. Entonces tenemos la variable intermedia, cirrosis presente, cirrosis ausente. Es una nominal, una escala nominal. Si la cirrosis está presente, podemos todavía hacer variables operativas. Y decimos según evolución. Entonces, lógicamente, esto es mediante una biopsia, un estudio anatomopatológico, moderada, avanzada, terminal. Podemos también clasificar según afecta a otros órganos, sistemas sanguíneos. Saben que el hígado es el responsable de la coagulación sanguínea, entonces ya nos produce protrombina y automáticamente el paciente comienza a sangrar. Sistema renal, de la misma manera, sistema nervioso, alteraciones mentales, alucinaciones. Y según diagnóstico confirmado, que puede ser a través de la necropsia cuando el paciente murió, a través de la biopsia cuando yo quise ver cuál era su estado real del paciente, o a través de las pruebas de laboratorio que también puede identificar el grado de cirrosis avanzada que tenga o cirrosis inicial. Pero también es una parte, digamos, de todo, digamos, del planteamiento que hago yo de cirrosis. Hago también enfermedad de la cirrosis diferente, digamos, o sea, hago una especie de buscar, digamos, otras causales que pueden dar cirrosis. Por ejemplo, tenemos enfermedad diferente a cirrosis, disfunción renal, intoxicación por metales, otro tipo de intoxicaciones por mercurio u otras causas pueden terminar también alteraciones de cirrosis sin que haya sido bebedor. Entonces hacemos nosotros el diagnóstico diferencial con otras patologías para poder establecer y tener diagnósticos certeros, que es lo que nos interesa. Si es así, entonces, bien claro. Las definiciones operacionales. Hay definiciones operacionales de medida, cuando se trata cómo medir una variable, y también hay cuando uno trabaja en el campo experimental. Entonces ahí, necesariamente, lo que hace el investigador es manipular la variable independiente para tener diferentes respuestas dentro de la variable dependiente. Entonces, así es, detalle de manipulaciones que efectúa el investigador con una variable. ¿Cuál? La independiente, para obtener variaciones en la dependiente. ¿Está claro? Aquí no. Aquí solamente las mide y las observa. ¿Cómo se hace el proceso de predicción de una variable? La función básica es precisar y concretar al máximo el significado o alcance que se otorga una variable en un determinado estudio, puesto que la precisión
me gusta que la definición conceptual sea bien clara y bien precisa para entender cada uno de los elementos que usted va a medir. Y es que necesariamente en todo tipo, digamos, de cualificación usted va de la parte, digamos, teórica, que es todas aquellas, digamos, de los artículos que ustedes han sacado y han buscado en estos días, esa es la parte teórica, porque ya son, digamos, principios que han sido fundamentados a través, digamos, de un estudio rígidamente, digamos, sistemáticamente establecido. Luego se ha hecho su definición conceptual, se ha hecho sus dimensionalidades, luego se ha hecho la definición de operación de cada dimensión y finalmente se ha colocado para poder medir un indicador y hemos pasado del campo teórico al campo empírico que nos permite su medición a través de un indicador. Algunas veces la variable puede ser operacionalizada mediante un solo indicador, muchas veces, pero otras veces por lo general requiere ampliarla mucho más, ahora lo van a ver ustedes, que se amplía hasta todas las posibilidades que existan. En otro caso es necesario hacerlo mediante un conjunto de indicadores. Acá les he puesto precisamente para que revisemos con ustedes. La variable es accesibilidad a los servicios de salud. ¿Y qué debo entender yo por eso? Mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia médica. ¿Cuáles son sus dimensiones? Le he puesto 3 dimensiones. Accesibilidad geográfica, económica y cultural. Por la geográfica es el tiempo medido en horas, así debo entenderlo, desde el minuto desde que salgo de mi casa hasta que llego al centro de salud. Muchas veces está formando 3 horas. Accesibilidad económica, el dinero que tenga yo para pagar la consulta. Tiempo que gasta para hacer atención y movilidad económica para cubrir gastos. El hecho de que yo deje de trabajar y no venga a dictar clase también es un aspecto económico, ¿no? Porque me doy el lujo de que no me paguen ese día. Accesibilidad cultural, conocimiento sobre la atención que se da en el centro de percepción del problema de salud. O sea, muchas personas de ustedes, mucha población peruana, nunca va al médico. ¿Cuándo va al médico? Cuando está en última fase. Después dice, no ven, en el servicio de salud nos matan. Y cada vez luego cuando ya era demasiado tarde. Entonces, realmente, ¿dónde va? Al boticario. ¿El boticario qué le da? Le da cualquier cosa menos lo que se debería recibir. Entonces, acuérdense que el hecho de operacionalizar variables es pasar del estudio a la variable, y la variable va a ser dimensionada en diferentes, digamos, alternativas, puede ser A, B, C, etc. Y cada una de ellas se va a aperturar en función, digamos, de diferentes elementos que son complementarios para que a través de los indicadores se pueda evaluar numéricamente cada uno de las diferentes subdimensiones que se están diciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Identificación de variables, tipos y escala de medición. Desarrollo psicosocial en el nivel primario. Cualitativa politómica. Ordinal. Cada medición ordinal. Rendimiento académico. Cuantitativa ordinal. Alto, medio, bajo. Pero no estoy siendo discreto. Si hacemos grupo de notas, con las notas sí las puedo separar, ¿no? Yo digo excelente 20, 19. 18, 17, 16, muy bueno, y etcétera, etcétera. Como las puedo separar, no son unidas, ¿no? No permite. Ausentismo, cualitativa dicotómica. ¿Falta o no falta? ¿Sí o no? Educación para la salud, charlas, cualitativa dicotómica. ¿Le doy las charlas? ¿Sí o no? Pues también nominal. Grupo de alumnos, y cuando hago referencia a edades, estamos de 4 a 6, de 7 a 8, de 9 a 12, es una cuantitativa continua y la escala que utilizo es la graduación. Por lo tanto, las escalas de mediciones de las variables y de los datos son 4. Acuérdense bien, pregunta de examen. Medición. Nominal, 2 categorías o más de 2 categorías, politómicos. Sano o enfermo, 2 categorías. ¿Pueden ser politómicos? Sí, más de 2. Ordinales. Cuando hablo de ordinal, estoy hablando de orden. Orden es siempre 1, 2, 3, 4, 5. Educación primaria, secundaria y superior, en el caso del nivel educativo. Cuando hablamos de intervalo, estamos hablando de una variable que sí hay equidistancia entre un valor y otro, pero no hay cero absoluto. El cero es, digamos, relativo. Por ejemplo, temperatura 36, 37, 38 grados. O temperatura ambiental menos 20 grados, menos 18 grados, menos 15 grados. El cero no representa ausencia, sino presencia de un grado determinado de más frío, ¿no? Entonces aquí vean ustedes que en la interválica la diferencia con la de razón, que son estas, es simplemente que el cero no representa una cantidad, digamos, real, sino una cantidad es, digamos, ficticia. Y cuando hablamos de proporción de razones, peso, talla, edad, resultados bioquímicos, siempre van a ser, digamos, necesariamente equidistantes uno del otro. Por ejemplo, decimos, una persona que pesa 40 kilos equivale a 2 de 20. ¿Sí? 20 por 2, 40. Por lo tanto, hay equidistancia entre los valores, digamos, contenidos, y por lo tanto existe el hecho de tener 0 de nota en el primer examen, es 0 de nota. No hay cambio.
no puede ir menos 15 grados. Sería bueno calcular en función de los errores, no traería menos 20 grados, menos 20, ¿no? Pero no es así. Muy bien, seguimos nuevamente con definiendo, operacionalizando variables, características generales del estudiante, conjunto de cualidades propias del estudiante registrado al momento de la medición. Hemos hecho 3 dimensiones: edad, sexo, nivel socioeconómico. Edad, definición, tiempo de su nacimiento a la fecha. Sexo, carácter cromosómico. Nivel socioeconómico, considera un individuo en una escala. Indicadores: ¿cómo me voy a medir edad? Años. ¿Cómo medir el sexo? Género. ¿Cómo medir el nivel socioeconómico? Clases. Valores, valores que establezco: menos de 15 años, 16 a 25, de 26 a 35. Una edad que establezco. Masculino o femenino, en caso de sexo, clases alta, media y baja. Si yo estoy haciendo alta, media y baja, estoy haciendo ordinales. Automáticamente, todo lo que es alta, media y baja es ordinal. Esta es cualitativa, esta es cualitativa y esta es cuantitativa. ¿Por qué? Porque esta es inseparable. Entonces, necesariamente, cualitativa razón, cualitativa nominal, cualitativa ordinal. Todos, mediante encuestas, se pueden determinar y ese, digamos, sería el instrumento a utilizar en este caso. Ya hemos visto esto, no voy a repetirlo, de cómo surgen los hipótesis. Las hipótesis surgen de diferentes maneras: por analogía, o sea, por similitud, una situación con otra, semejanza; oposición, en grado diferente; generalización, cuando uno va, digamos, en este caso, de lo específico a lo general; o reducción de lo general a lo específico, ¿no? Entonces, estamos hablando de leyes y procesos de inducción y deducción. Deducción en la parte de proyecto y inducción en la parte de tesis. Fuentes. ¿Cuáles son las fuentes por tener? Entonces usted dirá: ¿y usted cómo tiene rapidez en la hipótesis? Claro, hay que tener intuición o experiencia propia del investigador. Cuanto más lees, más sabes. Menos lees, menos sabes. Eres un ignorante. Porque hay que leer. De una teoría científica específica que haya leído y que haya probado, y yo otros resultados de estudio revisados como antecedentes. Entonces yo tengo siempre, digamos, en mano una alternativa en función de una hipótesis buena, porque tengo base. La base fundamental la del marco teórico. Y aquí tenemos diferentes hipótesis, para que vean ustedes. Hipótesis de investigación: la computadora por ordenador trabaja 100% del tiempo sin fallar. Está diciendo eso. La computadora que se utiliza sin regulador solamente trabaja el 80% del tiempo sin fallar. Hipótesis no direccional: existe una diferencia entre el nivel de ansiedad de los niños con un coeficiente intelectual alto y aquellos con un coeficiente bajo. No tiene dirección. Sin embargo, cuando yo le pongo 2 palabras adicionales, dice: los niños con coeficientes intelectuales altos tendrán un nivel de ansiedad mayor que los niños con coeficientes intelectuales bajos. Aquí se está dando la dirección. Estoy correlacionando una determinada cualidad del niño con el rendimiento académico. O en hipótesis nula: no existe diferencia en los niveles de ansiedad de niños con coeficientes intelectuales altos que aquellos que tienen coeficientes intelectuales bajos. Entonces no se encuentra ningún tipo, digamos, de relación. ¿Qué hago yo para formar una hipótesis? Una hipótesis tiene 3 elementos que siempre están presentes. Primero, debe tenerse un motivo específico: responder. Le posibilita la verificación, siempre debe ser sometida, digamos, para el hecho, digamos, de verificar una hipótesis a través de los diferentes medios estadísticos. De posibilidad de resultados que pueden probarse directamente. No voy a decir: a usted le gusta decir así, a ver la hipótesis, así, ahí va. Si no me hablan de forma definida. Por eso digo: ¿pero cuál es la frecuencia? Sí, la frecuencia puede ser alta. No, yo digo: la frecuencia es alta. Usted me dice: la frecuencia es 10%, 20%, porque usted conoce prevalece y incidencia del proceso. Entonces usted tiene que especificar en qué valor está yendo. Si usted tiene duda, puede hacer un intervalo, va de 20 a 30%, puede ponerlo en una cosa. Pero usted no me va a decir: esa alta es media baja. ¿Qué cosa es alta y media baja si yo no lo sé? Muy bien. Debe formularse en términos claros y sencillos, o como una afirmación, evitando expresiones de valor o juicio. No debe comenzar con verbo ni expresarse en forma interrogativa, sino responder a la formulación del problema. Es importante el propósito de hipótesis. Necesariamente es el eje principal de toda la investigación. De ahí para adelante la metodología es punto aparte, por eso estamos haciendo hasta acá la primera evaluación. Constituye el nexo entre la teoría científica y la realidad empírica. Posibilidad de obtener un resultado o consecuencia de un supuesto posible o imposible. Proporciona dirección o camino a la investigación. Si hay una hipótesis de trabajo, es ella la que se establece provisionalmente como base de investigación que pueda confirmar o negar la validez de ella. Y estas hipótesis de trabajo se refieren siempre a la hipótesis nula, por si acaso. Acá tienen ustedes otras hipótesis. Los sistemas táctil y vestibular se desarrollan temprano, mientras que el desarrollo funcional del sistema visual tarda mucho más.
Hipótesis de relación. El nivel de coeficiente intelectual se ve disminuido en personas con retardo mental. Hipótesis de producción. El uso concomitante de fumigol con un fármaco antidepresivo podría aumentar la concentración de cerebro. Estamos dando relaciones entre elementos que están presentes. Hipótesis de relaciones causales. La probabilidad de producción de úlceras gástricas es propiciada por la disminución de la actividad de las glándulas mucígenas en el estómago. O los desórdenes dislipidémicos son causantes de los procesos de renocleosis en los adultos mayores. Estamos produciendo la relación. Estoy relacionando un problema con una consecuencia. Hay independiente y dependiente. Acá no hay ningún variable interviniente, acá en este caso es el adulto mayor. Entonces, si quiero clasificar las hipótesis, voy a tener tres elementos. Grado de abstracción. Generales o básicas o principales. Hay estudios que solamente se hacen una sola hipótesis. Sin embargo, usted dentro de la hipótesis general puede aperturar subhipótesis, o sea, caso, en función de cada objetivo específico que usted se trace. No es nada novedoso, puede hacerlo. Y operacionales de trabajo, que son aquellas que se elaboran fundamentalmente en los estudios de tipo cualitativo. Relaciones de variables, relaciones causales que acabamos de ver, relación independiente-dependiente. Relaciones de producción, una consecuencia de un aumento de determinada condición. Y relaciones de correlación, existe correlación, por ejemplo, entre peso y estatura de un niño. Estadísticas, nula, que dice no existe diferencia, y alterna, que dice sí existe diferencia. ¿Cómo se formula una hipótesis? Siempre se formula de forma afirmativa. Deben plantear relación de dos o más variables, por lo general son dos. Y deben posibilitar someterse a prueba de las relaciones expresadas, y deben ser de poder predictivo y explicativo. Necesariamente usted tiene que decirme a cuánto va su resultado probable que usted está proponiendo en función, digamos, de la observación que ha hecho, digamos, de los estudios anteriores como base teórica. Por lo tanto, la hipótesis tiene tres partes importantes. Unidad de análisis. Fundamentalmente se refiere al individuo, al grupo, a la familia, al objeto que se estudia. Las variables, traducidas por variable independiente o dependiente, o variable interviniente y dependiente. Y finalmente los elementos lógicos que enlazan ambos elementos y que relacionan las unidades de análisis con las variables directas entre sí. Por lo tardan mucho, aparecen más tarde como consecuencia, o hay relación directa entre, digamos, en este caso, Gilbert y procesos de arreglo. Relación entre empleo y hipótesis, tipo de búsqueda de conocimiento. Entonces, necesariamente, las hipótesis pueden ser sin hipótesis, con hipótesis data. Y esto, cuando hablamos de hipótesis, estamos hablando de tipo de estudio. Entonces, habrá generalmente estudios en los cuales ustedes no requieren hipótesis. Sí, todo estudio descriptivo no lleva hipótesis. Pero hablar de estudio explicativo, necesariamente tiene que tener hipótesis, y de la misma manera, no estudio experimental. Por lo tanto, sin hipótesis, búsqueda sin intencionalidad, hallazgo casual de conocimiento nuevo, un nivel exploratorio, no necesita nada. O hipótesis tácita, en el caso de estudios descriptivos, búsqueda sistemática de todo lo establecido por otros, hallazgo complementario de lo ya conocido por otros, estudio descriptivo. O hipótesis explícita, causal o explicativa, búsqueda orientada por hipótesis enunciada explícitamente, posible descubrimiento de conocimientos nuevos. O sea, que a medida que usted se plantea hipótesis, quiere decir que va a tener algo novedoso. Si usted no la plantea, automáticamente simplemente va a mostrarme un panorama más amplio, más relacionado, pero no me va a mostrar ningún conocimiento, digamos, que sea un adelanto en función de un descubrimiento. Con una estructura de hipótesis explícita, causales, explicativas, no predictivas, busca orientada por varias hipótesis concatenadas y línea de posible descubrimiento de conocimientos nuevos. Esto es el estudio experimental. Entonces vean ustedes que el hablar de un estudio elemental no requiere. Yo diría, si usted sabe estudio descriptivo, que la mayor parte lo hace, no requiere. Pero hay que hacerlo porque simplemente es una parte del ejercicio fundamental para aprendizaje más. Recordar que, de pronto una buena llamada de atención, al destacar que el diseño de investigación se define en función de los objetivos establecidos, pregunta de examen, y miren el cielo para ver qué cosa, cómo es que se redacta, cómo es que tiene relación, y el diseño está en relación directa con esto. ¿Qué estoy estableciendo? Estoy estableciendo simplemente una descripción, o estoy estableciendo un tipo, digamos, relacional entre valor independiente y independiente. Es importante señalar que no existe un solo tipo o diseño de modelos, lo vamos a ver en una parte, ahorita no, a utilizar para todas las investigaciones. Cada investigación contiene en sí misma un nivel de especificidad que puede presentarse hacia la exploración, hacia la descripción, la explicación o la experimentación, o hacia la propuesta operativa factible. Y en este sentido se hace necesario proponer un diseño que se adecue a los objetivos fijados y además permita la introducción de ciertos controles en la regulación de los datos. Y que cuando usted hace un estudio explicativo, necesariamente nunca va a haber un solo grupo, va a haber dos grupos. Un grupo que es el grupo, digamos, del cual necesariamente va a ser
el grupo, digamos, bien sea de los casos o bien sea de los expuestos, y un grupo parejo que se llama controles. Tanto en el estudio de casos controles como el estudio de corte como el estudio experimental son además controles, que es un grupo que no, digamos, va a ingresar directamente, digamos, en el estudio, pero sí le sirve a usted para poder, digamos, tratar de evitar sesgos que se pueden presentar durante este estudio. Muy bien, hasta acá terminamos. Un momento. Ahora sí, despiértese por favor, ponga la que sigue. Ahora van a ver ustedes cómo se trabaja hasta ahora.